Y vamos a estudiar, hermanos, que es a lo que venimos a este lugar. Vamos a estudiar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar concentrándonos en el libro de Hechos, el capítulo 1, y vamos a aprender del versículo 6 al 8. Hechos 1, del 6 al 8. Cuando lo encuentre me dice ya, por favor. Tema para esta tarde, hermanos, lleva por nombre resultado del poder. Resultado del poder se llama nuestro tema. El propósito que perseguimos es enseñar a la congregación que hemos sido revestidos del poder del Espíritu Santo para servir a los demás y que el Evangelio sea esparcido por donde quiera que vayamos. Hechos 1, del 6 al 8, y leo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis por él cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque estás con nosotros día a día. Gracias, Señor, porque has sido tú, Señor, quien hasta aquí nos ha guardado. Gracias te doy, Señor, porque esta misión, gracias te doy, Señor, porque esta obra no depende de una persona. No depende, Señor, del intelecto de nadie. No depende, Señor, de la capacidad de nadie. No depende, Señor, de la buena exposición o la enseñanza, Señor, de una sola persona, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí esta obra, Señor, depende del Espíritu Santo. Depende de lo que el Espíritu Santo haga y hace, Señor, en la vida de cada uno de los congregantes. Yo te pido, Señor, que siempre, Padre, siempre, Señor, el expositor de tu palabra dé lugar, dé control y dé, Señor, sobre todo la posición que el Espíritu Santo, Señor, merece al exponer tu palabra. Porque sin el Espíritu Santo, Señor, nada somos. Sin el Espíritu Santo, Señor, solo exponemos palabras huecas, palabras, Señor, que puedan sonar sabias, palabras, Señor, que puedan demostrar un conocimiento, pero de nada es, Señor, de nada sirve sin el poder del Espíritu Santo, que es quien redarguye, que es, Señor, quien constrita, que es, Señor, sobre todo, Padre, quien convence de pecado al oyente. En tus manos estamos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Muy bien. Ocupe su lugar, por favor, hermano. Muy bien. Resultado del poder se llama el tema de hoy. Fíjense, hermanos, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, qué importante es saber manejar el poder. Es muy importante que las personas sepan manejar el poder. Dice un dicho muy conocido, dice, por eso Dios no le da, ¿qué, hermanos? Alas a los alacranes, ¿verdad? Por eso Dios no le da alas a los alacranes. ¿Sabe una cosa, hermano? A la gente le fascina que se le dé poder. Hay personas, hermanos, que viven toda su vida esperando el poder. El poder tiene uno que saber manejarlo, hermanos, y créamelo, desde un niño hasta un adulto. ¿Por qué? Porque el poder les da el control. El poder les da autoridad. El poder les da importancia. Dice mi esposa, el poder es para poder. Y es cierto, hermanos. Yo creo que me darán la razón en esto. La gente normalmente está en busca de poder, pero por razones muy claras. La gente busca o quiere el poder, por poner un ejemplo, para desquitarse. La gente, hermanos, quiere o busca el poder tal vez para poder cobrarse una ofensa. Buscan o quieren el poder tal vez para tomar una revancha, tal vez para recobrar algo o bien simplemente quieren el poder
para poder cumplir una venganza. Y estarán de acuerdo conmigo, hermanos. Se puede ver o escuchar por todos lados, en el trabajo, en la casa, incluso en las iglesias. Personas que se acercan al líder, al jefe o al dueño y le dice, usted nada más dígales que yo estoy a cargo. Nada más que todos sepan que yo tengo el poder. De ahí en más, yo me encargo. O sea, yo voy a hacer lo que yo quiera con ellos. Usted nada más dígales que yo tengo el poder. Por otro lado, dicen algunos por ahí, ¿cómo no lo dejan en mi mano un día? No más que me lo dejen un día. No más que me lo dejen un rato y verá cómo lo pongo. Es decir, no más que me den el poder de hacer con él lo que yo quiera. Pero voy más allá. Hay personas que dicen, solo porque no puedo, solo porque no tengo el poder. Si no, esa persona ya no estaría aquí. Y usted puede decir, sí, hermano, pasa mucho. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay ocasiones que incluso los religiosos, por poner un ejemplo, no, hombre, nomás que le dé gracias a Dios que no me lo encuentro, porque si no, vería de lo que soy capaz. Es decir, vería el poder que tengo, hermanos. Es bien importante que nosotros sepamos, aprendamos y sobre todo, hermanos, que comprendamos que el del poder es Dios, que el del poder es el Señor. Y vamos a empezar nuestro tema. Hechos 1, versículo 6, por favor, hermanos. Gracias. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense, hermanos, si nos vamos al contexto bíblico inmediato, dice la escritura que el Señor había estado hablando del reino durante 40 días a los discípulos. Había estado mostrando lo que es el reino. Ya vimos la semana pasada que el reino y hablar del reino, hermanos, es un tema extenso, ¿sí? Que la Biblia menciona muchísimos versículos al respecto. Pero el Señor está concentrado en enseñar, en enseñar, en enseñar. Y de pronto usted puede decir o ver, bueno, pero ¿por qué le salen con esta pregunta? ¿Por qué le salen si el Señor está enseñando algo más importante? ¿Por qué sale con esta cosa? ¿Por qué hablar esto? Cristo está enseñando del reino, él quería que la gente aprendieran, pero los discípulos, en pocas palabras, hermanos, inmediatamente a la enseñanza del Señor le dice, bueno, ¿y nos vas a dar poder para vengarnos? Bueno, ¿vamos a tener otra vez ese privilegio que algún día teníamos? Eso es lo que están diciendo en pocas palabras, hermanos. Eso es lo que están hablando ellos. Restaurarás el reino a Israel, hermanos. Estas personas querían lo que un día tuvieron. Estas personas, hermanos, querían estar en el puesto que algún día ocuparon. Ellos querían, hermanos, lo que algún tiempo Israel tenía por ser pueblo de Dios, lo que alguna vez sus padres tuvieron. Ellos sabían, hermanos, perfectamente el lugar que en algún tiempo, el lugar que en determinado momento el pueblo de Israel ocupaba, la posición que el pueblo de Israel ocupaba, el lugar que el pueblo de Israel tenía en la tierra, resultado del poder, pero no del poder de Israel, resultado del poder de Dios, porque Dios los escogió, porque Dios los hizo su pueblo, porque Dios, hermanos, quería en Israel generar un modelo de vida para todas las demás naciones, un modelo que los demás buscaran copiar en base al poder que el Señor había establecido en esa nación. Ellos, los discípulos, hermanos, hasta cierto punto, ahora están esperando el cumplimiento de una promesa. Porque si usted recuerda, al tiempo de Jesús, hermanos, ya llevaban muchos años
el pueblo de Israel sometido a otros reinos. Ya llevaban muchos tiempos, ya habían pasado, hermanos, desde los persas, los griegos, ya habían estado dominados por muchas otras personas. Entonces, ahora estos llevaban años sometidos. Ojo, a ellos no les caía el 20, hermanos, no entendían por qué si eran el pueblo escogido de Dios, seguían siendo sometidos. ¿Por qué si eran el pueblo escogido por Dios, aún seguían bajo el poder romano? Ya habían pasado, insisto, muchas generaciones bajo otros imperios. Tenían años entonces, hermanos, sufriendo. Tenían años, hermanos, tenían mucho tiempo bajo la bota de otro país. Llevaban mucho tiempo, hermanos, en opresión. Era natural, hermanos. Porque usted también puede pensar, es que la verdad, pues, en vez de estar pensando en cosas espirituales, pues ellos pensaban en cosas aquí en esta tierra. Es natural. Es parte de nosotros mismos. Era natural, hermanos, que ellos pensaran en ser libres. Es natural, hermanos, porque sobre todo ellos esperaban un Mesías libertador. ¿Sí? Un Mesías libertador. Y si usted se pone a pensar, amado, Cristo reunía lo que ellos hasta cierto punto pensaban que podía liberarlos. ¿Por qué? Bueno, si tenemos de nuestra parte, si tenemos en nuestro ejército un tipo que puede alimentar más de 5,000 personas, si se complica la batalla, vamos a tener quien nos dé de comer. Si tenemos de nuestro lado un tipo que ha resucitado muertos, bueno, si nos han matado muchos, los puede levantar. ¿Sí? Los puede levantar y volver a pelear. Si tenemos de nuestro lado uno que se atrevió literalmente a llamarle zorra al gobernador que nos tiene sometidos, este tiene algo. Este tiene algo. Tiene el valor para hablar, tiene el poder para alimentar, tiene la capacidad de resucitar. ¿Quién podrá contra nosotros? Decían ellos. Por lo tanto, ¿qué esperaban? Fíjense bien. Ellos esperaban el cumplimiento de una promesa. Se los voy a explicar. Isaías 9. Vámonos hasta el profeta Isaías. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Si alguien me ayuda, por favor. Muy bien, gracias, Cristian. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Todo esto será, decía Isaías, resultado del poder. Resultado del poder del Señor. Esto esperaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, anhelaba que se acabara la pobreza. El pueblo de Israel deseaba, hermanos, que llegara el fin de las injusticias. A ti y a mí tal vez nos puede sonar como algo, pues, X o sin sentido, pero para ellos tenía mucho sentido, hermanos. Y ahora el hecho de saber o de creer que el Mesías estaba con ellos, les daba mucho valor. El detalle
Es que Isaías en la profecía hablaba de paz. El detalle es que Isaías en la profecía hablaba de poder, que el Mesías llegaría así. Pero ahora el pueblo, hermanos, ve todo lo contrario. El pueblo está viendo todo lo contrario. Incluso al mismo Mesías, al mismo que se hacía llamar Mesías, perdón, lo acababan de crucificar días antes. A ese mismo, y ese mismo acababa y había sufrido la condena, hermanos, que en teoría él vendría a eliminar. Entonces no se veía paz. Pero aunque no se veía paz, el que estaba con ellos decía que tenía el poder de solucionar las cosas. Esta es la razón, hermanos, por lo que Cristo, y yo espero, Cristo nunca debe dejar de sorprendernos. Nunca. Nunca. Él, hermano, debe traer a tu vida sorpresa diariamente. Pero me gusta mucho cómo responde Jesús, hermanos. Porque si usted se da cuenta, el Señor no da explicaciones. El Señor, hermanos, no explica el por qué. El Señor no justifica ninguna acción. ¿Qué es lo que hace Cristo? Simplemente cambia la plática. El Señor, hermanos, mata la expectativa de los discípulos. Jesús corrige, hermanos, de inmediato el punto de vista que estas personas tenían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos querían de nuevo el poder, pero no para servir. Querían de nuevo el poder, pero no para ayudar. Querían de nuevo el poder, pero no para apoyar. Solo, hermanos, lo que querían era cobrársela, era desquitarse. Entonces, Cristo dice en Hechos 1:7, y yo se lo leo, Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber. No les corresponde a ustedes saber los tiempos. Cristo es tajante en su respuesta, hermanos. Ellos querían el poder. Ellos querían que los gobernantes ahora estuvieran del otro lado. Ellos querían que ahora los que habían dominado fueran dominados. Ellos querían, hermanos, que los que habían gozado ahora sufrieran resultado del poder. Yo creo, hermanos, que es algo que se ha visto durante toda la historia. Que usted estará de acuerdo conmigo. Todo queremos saber. ¿Sí o no? Todo queremos saber. Y más cuando llegamos a los pies de Cristo. Más cuando comenzamos a vivir una vida distinta, una vida diferente. Bueno, yo sí, pero yo quiero saber cómo es que Dios ha existido siempre. Bueno, pero es que yo quiero saber cómo inició todo. Bueno, pero es que yo quiero saber cómo será todo. Bueno, pero es que yo quiero saber, queremos saber, hermanos, cosas que no tiene caso. Cosas que, créamelo, aunque el Señor nos lo explicara, no comprenderíamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. Nuestra mente es finita. Entonces todo queremos saber, hasta lo que no debemos saber. ¿Sí o no? Le pongo un ejemplo. Porque la curiosidad siempre está ahí, hermanos. De pronto, alguien quiere organizar una reunión sorpresa, una fiesta sorpresa para su hijo, para su esposa, su esposo o quien sea. Obviamente, si es sorpresa, la persona festejada no debe saber, ¿sí o no? Pero empieza a ver que de repente llega con un regalo o con algo y que lo esconde, inmediatamente es, ¿qué llevas ahí? ¿Qué traes? ¿Para qué es? ¿Por qué lo compraste? ¿A quién se lo trajiste? ¿A dónde vas? ¿Para qué lo quieres? Díganme si no, hermanos. Y la persona que quiere hacer una fiesta sorpresa, que quiere que sea algo que sea de repente, lo primero que le dice normalmente es, ¿qué te importa? No te voy a decir.
no es mío, no es eso. Simplemente no quiero que sepas, ¿sí? Eso crea en la persona una mayor expectación, ¿sí o no? Porque no se le aclaró la duda, porque no quedó respuesta a su inquietud. Bueno, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, hermanos, por ponerles un ejemplo también, vas llegando a algún lado y alguien viene de frente y le haces así. ¿Qué es lo primero que te dice la persona? ¿Qué traes ahí? ¿Qué escondiste? ¿Por qué no me lo quieres enseñar? ¿Sí o no? Y la persona dice, es un secreto. Es un secreto, pero todavía no te voy a decir nada. Es un secreto. Hace como que se esconde, pero no trae nada. Si lo traemos a la vida espiritual, hermanos, es un gran problema. Porque hay quienes todo quieren saber, pero la Biblia me dice que muchas cosas a nosotros no nos corresponde saber. ¿Cuál es el problema, hermano Eri? Que hay quienes de eso se aprovechan. Hay personas que se aprovechan, hermanos, de que la gente quiere saber, que se aprovechan, hermanos, sabiendo que la gente quiere poder, sabiendo, hermanos, que la gente y a la gente le encanta, le gusta el misterio. ¿Sí o no? A la gente, hermanos, siempre le ha llamado la atención saber lo que está oculto, lo que no queda claro. Dígame si no. Los programas de misterio tienen mucha atracción. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar. Porque no sabes lo que está oculto. ¿Se acuerdan de las caricaturas de Scooby-Doo, hermanos? ¿Sí? Al último descubrían quién era, ¿eh? Pero seguían un misterio. Y les gustaba seguir los misterios. Bueno, hermanos, en la vida espiritual, la gente, hermanos, se deja manipular muchas veces porque hay quien le dice que tiene una nueva revelación. ¿Sí? Olvidando lo que dice la Escritura, que hay muchas cosas que no nos toca a nosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero la gente, hermanos, busca lo misterioso, le interesa lo misterioso, pero sabe una cosa, para sobresalir de los demás. Para sobresalir de los demás. El problema, hermanos, es que son atraídos por personas que los desvían realmente del objetivo que Dios quiere para su vida. Los engatusan, los engañan, los envuelven para poder desviarlos, buscando, hermanos, que tengan o que busquen el poder que ellos traen. Algunos de ustedes que están aquí, hermanos, son nuevos en el Evangelio y no les tocó. Pero los que somos más viejos en esto, hermanos, hemos vivido o nos tocó vivir experiencias así. Y lo que le voy a decir, hermanos, se lo digo por experiencia propia. Porque yo estuve ahí. Porque yo estuve ahí. Yo estuve en la fila, hermanos, de frente al altar, buscando dónde iba a estar un ungido. Buscando hacer fila, hermanos, y ponerme de pie para ver si el del poder tenía algo para mí. Para ver si tenía un llamado, una jefatura, un cargo que él me dijera que yo iba a tener. Y llegaban repartiendo para todos, hermanos, o para la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas sabe que a la gente le gusta tener poder, le gusta un nombramiento, le gusta un llamado.
Algo que ahora, hermanos, les dé poder. Algo que los ponga por sobre encima de los demás. Para que los demás sepan y acepten que ahora es el líder. Que ahora es el jefe. Resultado del poder. Cuidado, hermanos. Cuidado. Hechos lanza muchísimas advertencias, pero si las dejamos pasar nada más así, no vamos a captar el mensaje. El Señor está diciendo, no os toca a vosotros saber. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se aferra a saber lo que no debe saber? La misma Biblia nos advierte. Primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera a Corintios 2:9. Gracias. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, la gente quiere poder. La gente busca poder, pero ¿para qué? Para servirse en vez de servir. Usan textos, hermanos, como este, fuera de contexto, para justificar nuevas revelaciones, nuevas muestras de poder que Dios le ha dado. Pero sabe una cosa, hermano, eso no es lo más grave. Lo más grave, hermanos, es toda la cantidad de gente que lo cree. Toda la cantidad de gente que lo cree. Y algunos de ustedes tal vez se ríen, y yo doy gracias a Dios por ello, hermanos. Pero aquí en nuestra ciudad, ya no solo hay pastores, hermanos. ¿Sabía eso? Aquí en la ciudad, hermanos, ya abundan los apóstoles. Pero no quedó ahí. Aquí en la ciudad, hermanos, ya existen un montón de profetas. Pero eso no quedó ahí. Ya en la ciudad, hermanos, hay nombramientos nuevos. Ahora algunos les llaman gedeones. Wow, hermanos. Pero no queda ahí. No, no, no. Todavía hay un nivel más arriba. Ahora ya tenemos capellanes. Wow, hermanos. Es decir, ya no eres un simple pastor. Ahora tienes más poder. Porque el Señor te ha empoderado. Porque el Señor ha dado nuevas revelaciones. Porque el Señor ha traído nuevas cosas. Hermanos, eso no es más que una mentira. Eso no es más que un engaño. Resultado del poder. Le dicen a uno en una caricatura, ¿va? Le dice, Señor, el poder creo que lo ha vuelto loco. Y dice él, pues claro, se puede volver loco sin poder. Hermanos, según ellos, están manifestando a otros el poder que Dios les dio. Y utilizan estos versículos diciendo, es que el Señor nos ha enviado a que tú veas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, hermanos, brujería, en pocas palabras. Cosas místicas, engaños, que al final, hermanos, termina en estafas. Que al final, hermanos, termina en extorsiones. ¿Por qué? Porque no son cosas ni hechos bíblicos. Pero la gente lo sigue. Y usted puede decir, hermano Eri, ¿por qué lo siguen? Porque quieren lo mismo que tiene el otro. Porque lo que quieren es el resultado del poder. La gente va detrás de ellos, ¿pero por qué? Porque simplemente no saben. No saben. ¿Pero por qué no saben, hermano Eri? Porque no se dejan enseñar. Porque no aceptan la buena enseñanza. Porque no aceptan que solo Dios tiene el poder, hermanos. Estamos rodeados de gente mentirosa y charlatán en los púlpitos. En los púlpitos. Créanmelo. No necesitamos todas esas cosas.
No necesitamos eso, créanmelo por favor, hermanos, porque eso solo corresponde a Dios y así lo dice la palabra del Señor. Fíjate lo que dice Hechos 1:6, segunda parte, 1:7, perdón, segunda parte. Dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, y aquí viene lo importante, que el Padre puso, ¿en quién? En su sola potestad. Potestad, palabra griega, exousia, que significa potestad, poder, autoridad, elección. Me gusta mucho, como lo dice la palabra traducción lenguaje actual. ¿Alguien la trae? Si no, se los leo yo. Fíjate lo que dice la traducción lenguaje actual. Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que Él piensa hacer. ¿Sí me escucharon, hermanos? Ay, señores, ¿por qué tanto tiempo? Porque yo quiero. Ay, Señor, ¿por qué no me sanas? Porque no quiero. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué tanto tiempo? Porque yo quiero. ¿Por qué no lo haces? Porque no quiero. Eso solo corresponde a Él y su potestad. Eso solo corresponde a Él y su autoridad. Porque Él es el que tiene poder. Eso solo corresponde a Él. Escuchen, por favor, amados. Y su elección. Porque es importante que les quede bien claro esto hoy. Porque Él elige. Hermanos, ¿será que aquel es más espiritual que yo? Hermanos, ¿será que aquel lee más la Biblia que yo? Hermanos, ¿será que aquel ora más que yo? No, hermanos, es la sola potestad de Dios. Es la sola elección de Dios. ¿Y por qué? Porque en Hechos se los voy a enseñar. A Pedro lo liberó, pero a Jacob lo mataron. Y los dos eran hijos de Dios. Y los dos eran siervos del Señor. Pero el Señor eligió, escogió en su propia potestad a quién sí liberar y a quién no. Así que no te preguntes por qué. No te metas en eso de por qué. Déjalo en la voluntad de Dios. Hermano, para ti es fácil decirlo. Dice Pastor Miguel Núñez, no hay nada más fácil que ser un hijo de Dios. Porque el Señor da todo. Y en su gracia nos da todo. ¿Qué debo entonces hacer? Sujetarme a la voluntad de Dios. Hermanos, voy a adentrarme un poco aquí. Hay cosas que Dios no ha querido revelar. Hay cosas que Dios no quiere decir a los hombres. Hay cosas que Él se ha reservado. Dios, hermanos, tiene potestad total. Dios tiene autoridad total. Y hay muchas cosas que no quiere revelar o que simplemente tal vez a ti o a mí no nos ha querido contestar. ¿Por qué, hermano Eri? Porque Él sabe que simplemente aún no lo necesitamos. ¿Sí me escucharon, hermanos? Con este punto va a quedar bien claro. Porque algunos pueden decir, sobre todo a los que no les ha contestado su oración, sobre todo a los que no les ha respondido como quieren, sobre todo a los que tienen tiempo esperando, algunos de ustedes pueden decir, es que eso es egoísta. Es egoísta por parte de Dios. Un ejemplo cotidiano. Insisto, aquí te va a quedar bien claro. Cuando un niño de 6 años, imagínate, Julio, que de pronto llega Tiquis con 6 años y te dice, oye papá, ¿cómo se hacen los niños? ¿Cómo se hacen los niños? Con 6 años. Yo les pregunto, papás, ¿alguien le explicó o le explicaría a sus hijos de 6 años cómo se hacen los niños? Literalmente. ¿Tenemos el poder para hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¿Le servirá de algo a un niño de 6 años que le diga cómo? No, porque no está preparado, porque no va a comprender, no va a captar,
no le va a servir de nada esa información. Entonces, ¿qué le decimos a un niño de 6 años? Por poner un ejemplo, viene la cigüeña, le dijo el gato con botas, una semillita, ¿cómo dices? Algo así. ¿Sí me explico? Pero no le dices que es un acto sexual, no le dices el miembro reproductor masculino con el miembro reproductor femenino, esto y lo otro. No le dices eso. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Amados, hay cosas que nosotros no necesitamos. Hay cosas que no tiene caso que sepamos porque no nos edifica, porque no nos sirve. Hay cosas que el Señor tiene dispuestas solo para Él, hermano Eri. Porque tú lo dices. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Fuerte, hermanos. Gracias, hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Ahí está claro, hermanos. Ahí está claro. Tráigalo a la vida espiritual. Hay aspectos de la vida, el futuro y el conocimiento que solo Dios posee y conoce. ¿Y por qué, hermano Eri? Resultado del poder. Resultado de su poder. Dios no lo quiere revelar. ¿Sí? Hermanos, no intenten, por favor, averiguar lo que Dios no quiere revelar. ¿Sabes por qué? Porque vas a quedar en ridículo. Porque vas a hacer el ridículo. Y lo hemos visto durante toda la historia de la iglesia. Y más con las sectas, ¿verdad? Hablando por poner un ejemplo, el líder original de la secta de los testigos de Jehová, en más de una ocasión quiso adivinar la fecha en que sería la segunda venida de Cristo. Fracasó. Pero me voy a ir más acá, hermanos. Un pastor muy respetado de la iglesia cristiana, hace poco, tuvo que ofrecer disculpas porque se le ocurrió decir cuándo sería la segunda venida de Cristo en base, y él decía, en base a los estudios que he hecho, en base a lo que he investigado, en base a lo que he visto de la Biblia, hermanos, la palabra es clara. Así que no intentes, porque vas a quedar en ridículo. Vas a quedar mal. En Hechos, hermanos, se nos muestra eso. Se nos muestra cosas que solo Dios sabe, ni los ángeles ni nadie. Así que no se preocupe por lo que no sabe. Preocúpese por lo que sabe y no hace. Eso sí, hermano. Hay cosas que no nos corresponde saber. Hay cosas para las que no somos llamados, hermanos. A lo que sí somos llamados es a testificar de Cristo. A lo que sí somos llamados es a compartir el evangelio. A lo que sí somos llamados es a presentar a otros la verdad. Porque Dios tiene un deseo. Nos lo explicaba Iván al principio, pero ahora voy a usar otro pasaje. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Se los leo. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A eso vino Jesús, hermanos. A eso vino Jesús. A un mundo, hermanos, que está en tinieblas. A eso vino la luz, hermanos, a este mundo, para que el que lo siga
ahora tenga la luz de la vida. Aquí voy a entrar en algo muy importante, hermanos. Yo les pido que pongan mucha atención, porque voy a llevarlos por un momento al contexto histórico de lo que me voy a adentrar, volviendo a Hechos y a la importancia del Evangelio. Pero fíjese bien, si usted realmente se pone a pensar, hermanos, el Evangelio que el Señor nos dejó para predicar y proclamar, hasta cierto punto, hermanos, es incoherente. ¿Sí? Es un poco incoherente. Es poder del Espíritu Santo la obra de evangelización. Pero Cristo dio una orden. Los discípulos lo obedecieron. Véalo desde este punto de vista. Dice el hermano Charlie lo siguiente. Los discípulos reciben una orden y salen de chismosos a cumplir la misión. Pero ahí le va el mensaje. Seguimos a un maestro al que mataron. Su papá lo permitió. Es más, fue él mismo el que lo mató. Este resucitó y dijo que volvería. Pero voy a ir un poquito más atrás, hermanos, porque realmente usted se dará cuenta que eso es lo que predicamos. Es el Evangelio. Ahí le va. Por eso Pablo dijo en determinado momento, para los sabios, locura. ¿Sí? Porque es una locura, hermano. Voy a irme más atrás. Un tipo nació de una virgen, algo que no me consta, pero un libro lo dice. El cornudo se quedó con ella. La muchacha parió, el chavo creció y de pronto, de ser carpintero, salió con la embajada de que era el hijo de Dios. ¿Sí? La verdad, luego lo mataron. Resucitó el tercer día. Si tú crees en él, te vas al cielo. ¿Quieres? Agrega el hermano Charlie. Difícilmente alguien quería. Está loco. Tanto el que dice como el que lo sigue. Pero el evangelio, hermanos, no termina ahí. Realmente no ha terminado. Porque si tú aceptas a este que te estoy predicando, tu vida va a cambiar. Te van a perseguir. Te van a maltratar. Te van a humillar. Y de paso, no más fiestas. Ya no más borracheras. Tu familia te va a rechazar. Vas a sufrir. ¿Quieres? ¿Lo aceptas? Yo sé que algunos de ustedes están pensando, la neta no, hermano. La neta, yo no lo haría. Bueno, ¿por qué? Porque no tiene lógica, hermanos míos. Es una locura. ¿Pero lo habías pensado así? ¿Realmente así es el Evangelio? ¿Realmente es lo que predicamos? ¿Realmente es lo que hacemos? ¿Realmente es lo que presentamos? Esa es la razón por la que Hechos nos va a enseñar, hermanos, del poder del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que requerimos del Espíritu Santo. Porque la gente, hermanos, cambia y acepta resultado del poder. ¿Del poder de quién? Del Espíritu Santo. Pero si tú llegas a alguien y le dices lo que te acabo de decir, que servimos a una persona que murió, que lo golpearon, que lo escupieron, que lo maltrataron, que se fue al cielo, que dijo que volvería, la gente te va a decir, estás loco. Yo no quiero eso. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Génesis 1:1. En el principio, el 2, hermana.
Gracias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Aquí, hermanos, el inicio nos está presentando un caos. Hay un desastre, ¿sí? Las tinieblas imperaban. Y si las tinieblas imperaban, obviamente hay obscuridad. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí, hermanos? La Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre eso. Espíritu. Aquí en el hebreo es la palabra roá. En el griego es la palabra neuma. ¿Sí? Significa en ambas partes literalmente viento. Viento. Si le cambiamos la palabra, vamos a decir, el viento, el aire de Dios, se movía. Haciendo una traducción directa, dijéramos, Dios soplaba. ¿Sí? Suena interesante, ¿está de acuerdo? Ok. El Espíritu está sobre las aguas. El Espíritu debe traer un orden en medio de un caos. Vamos a amarrar el punto porque es bien importante. Váyase hasta Génesis 8. ¿Lo tiene? Allí espéreme. Génesis 8. En el 6 dice como subtítulo la maldad de los hombres. En el 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, otra vez hay un desastre. Otra vez es un desastre. Ahí le va. Ahora sí, 8. ¿Están en el 8? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. Aquí viene lo interesante. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Literalmente un soplo de Dios. Soplo, viento, espíritu. ¿Sí? El espíritu, un viento sobre la tierra, trae otra vez, hermanos, la calma. A este tiempo otra vez imperaba el caos. Dice la Biblia, la maldad de muchos. Dios manda un diluvio, pero Noé halla gracia a los ojos de Dios, ¿se acuerda? Suben a un arca, ¿sí? Pero después, hermanos, otra vez, cuando las aguas, cuando las tempestades imperaban, el soplo de Dios, el Espíritu Santo, una vez más vino sobre el desastre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Un desastre en las tempestades, después de toda la maldad, después de que nomás pensamos lo malo, llega el Espíritu Santo y transforma nuestra vida. El soplo de Dios, el viento de Dios. Hermanos, resultado del poder, tu vida cambia. Resultado del poder, tu vida es otra. ¿Del poder de quién? ¿Del predicador? No. ¿Del expositor? No. ¿De la persona misma? No. Del poder del Espíritu Santo. Porque, hermanos, el Evangelio lo ha escuchado muchísima gente. Ha llegado a muchísima gente, pero no todos responden al llamado. Dice Pastor Chuy Olivares lo siguiente. De no ser por el Espíritu Santo, obviamente, no habría arrepentimiento. Nadie creería la locura del Evangelio. Esto es bien importante, este dato que les voy a dar. A fines del siglo XIX y principios del XX, se empezó a predicar de manera masiva, Es donde surgieron las famosas campañas evangelísticas. Y esto lo dice Pastor Chuy Olivares, hermanos. Estas no tienen
no tienen un sustento en las Escrituras, porque se trabaja para llenar un lugar. Y es bien cierto, hermanos, díganme si no. Hemos ido a más de una, fuimos en su momento a más de una, y el 90 o 95%, agrega Pastor Chuy Olivares, ya son cristianos. Ya son cristianos. Y el número restante, un porcentaje muy pequeño, no permanece en la iglesia local. Lo vivimos en carne propia. Había veces que hacíamos eventos donde iban hasta 300 niños. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos volvían? ¿Me explico? Hermanos, el llamado de Dios es a evangelizar, pero la evangelización, hermanos, es personal, es de persona a persona, es como se ha transmitido el evangelio, como la palabra lo enseña. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque ahora voy a llegar al tema principal de la prédica de hoy. Voy a explicar, hermanos, por qué somos testigos de Cristo, pero debemos tener el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión. Porque si no pasa eso, podemos caer en un error, pensar que somos nosotros. Durante la semana, hermanos, y permita que abra un poco mi corazón, yo pedía perdón al Señor. Yo le decía, Señor, perdóname. Si en mi intento por servirte he estorbado a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la congregación. Si en mi intento por servirte he hecho cosas que no deba para llevar a las personas. Hermanos, muchas veces llega a nosotros hasta cierto punto una frustración cuando pensamos que la obra es de nosotros, porque no es así. Es al Espíritu Santo al que le place. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Es el Espíritu Santo el que lleva. Es el Espíritu Santo el que sopla. Y es el Espíritu Santo el que hace esa obra sobrenatural de transformar nuestras vidas. Pero es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, ¿qué debo hacer? Dedicar la palabra. Y pedir siempre, hermanos, el poder que Dios otorga al ser humano para que el ser humano, hermanos, responda al llamado que Él está haciendo. Pero buscando que sea el poder de Dios el que haga la obra. Porque caemos en el error de pensar que como Dios ya nos usa, ahora debemos actuar. Un ejemplo bien claro. Lucas 9:54. Sígame nada más con su vista, es importante que yo se lo lea. Lucas 9:54. Aquí el Señor había dado poder a sus discípulos para obrar cosas impresionantes. ¿Están de acuerdo, hermano? Dios había enviado a sus discípulos de dos en dos, nos lo enseñó Cristian, para compartir el evangelio, pero dándoles potestad incluso de echar fuera demonios y hacer milagros. ¿Están ahí? Lucas 9:54. Dice así. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí, hermanos? ¿Qué reclamaban ellos? Que había otros que no eran de los discípulos de Cristo, que estaban haciendo milagros, que estaban haciendo obra de evangelización, pero no son de nosotros, dicen Jacobo y Juan. Dicen, tenemos el poder, Señor, porque tú ya no lo diste. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Para qué querían usar el poder, hermanos? ¿Se fija? ¿Para servir a los otros?
Los otros estaban sirviendo. Pero como no eran de ellos, ¿sí me explico en el error que podemos caer? Y estos eran discípulos de Jesús, hermanos. Estos eran de los más cercanos a Jesús. Ellos querían establecer justicia, pero una justicia que ellos pensaban, a la violencia, ¿sí? Que se ponga un orden. Tú nomás di, ¿lo hacemos o qué, Señor? ¿Me explico? ¿Quieres que mandemos? Tenemos el poder. Ustedes se ríen, hermanos, pero eso pasa cuando no está el Espíritu Santo. La gente empieza a hacer cosas que no debe. La gente empieza a tomarse atribuciones que no debe. La gente, hermanos, empieza a hacer cosas que van contra el Espíritu Santo. Eso pasa cuando no está el Espíritu Santo. Eso pasa cuando el Espíritu Santo no controla la vida de la persona. Pero sabe una cosa, muchas veces estamos igual, actuamos igual. Los discípulos pensaban que el Señor lo respaldaría. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro, hermanos? Con el del templo, ¿cómo se llamaba? Malto. Olvidé su nombre. Al que le dan Malto, ¿verdad? Malco, perdón. Al que le da en la oreja, saca la espada y ¡pah! Le lastima la oreja. Dicen algunos, ¿verdad? Cristo agarra la oreja y se la vuelve a pegar. La Biblia no dice eso. ¿Sí? Lo que sí dice es que sacó la espada y lo hirió en la oreja. ¿Qué le dijo el Señor? Bien, Pedro. ¡Qué bárbaro! Más como tú. Usaste el poder que el Padre te ha dado. No, hermanos. Cuidado con ello. Y debemos tener mucho cuidado con ello. Y debemos saber, hermanos, lo que la palabra quiere, que sea resultado del poder del Espíritu Santo. La gente quiere poder, hermanos, pero quiere poder para beneficiarse de ese poder. Quiere poder, hermanos, para aparentar y apantallar. Quiere poder, hermanos, para aprovechar y beneficiarse. Pero en Hechos encontramos la clave. En Hechos vamos a aprender, hermanos, acerca de lo que es el poder. Acerca de lo que los hijos de Dios, hermanos, tenemos que hablar. Tenemos que pedir el poder. ¿Para qué? Para servir. Pero tenemos, hermanos, también que pedir el poder, si es necesario, para morir por el Señor. Aprendámoslo. Hechos 1:8. Gracias, hermana. ¿Ya quedó claro que solo el Padre tiene el control? ¿Dicen amén? ¿Ya quedó claro que solo Dios tiene el poder? ¿Ya quedó claro que solo Dios está sobre el universo y sobre cada uno de nuestras vidas? ¿Ya quedó claro también, hermanos, que no depende de nosotros? ¿Ya quedó claro, hermanos, que nadie sabe cuándo habrá de venir el Señor? ¿Están de acuerdo? Eso es solo potestad de Dios. Eso no se puede. Pero el versículo 10 empieza precisamente con un pero. El versículo 8, perdón. El 7 dice, Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Y luego dice, pero a ustedes no les toca saber los tiempos. A ustedes no les toca conocer cuándo el Padre lo va a hacer. A ustedes no les toca aquello, pero, palabra griega, allá, literalmente así es allá. De lo contrario significa. Lo otro que no saben, el Señor le dice, pero hay algo que sí les puedo anticipar. Hay algo que sí les puedo decir. Recibiréis poder, es decir, en un tiempo futuro. ¿Sí? El Espíritu Santo descendería, hermanos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Descendería sobre los discípulos. Lo que aquí va a dejar bien en claro el Señor
es que necesitamos del poder del Espíritu Santo. Es que necesitamos, hermanos, estar convencidos de eso. ¿De qué, hermano Eri? De que el del poder es Dios. De que nosotros no somos nada. De que nosotros, hermanos, necesitamos de Dios y del Espíritu Santo todos los días. Resultado del poder, nuestras vidas cambiarán. Pero tú y yo necesitamos a diario del Espíritu Santo, hermanos. No es necesario, pero no es suficiente el intelecto. ¿Sí? No es que ese hermano sabe mucho. Sí, pero se ha olvidado del Espíritu Santo. Sí conoce mucho, sí sabe mucho, sí domina mucho, pero se ha olvidado que el del poder es el Espíritu Santo. Tanto que lo ha dejado a un lado. Ahora buscando explicaciones lógicas a algo que es ilógico para la mente humana. Hermanos, nos debe quedar bien claro, tenemos que estar bien convencidos de que Dios y el Espíritu Santo tienen el poder. No es suficiente el intelecto, no es suficiente tu deseo. Eso creo que está más que obvio, está más que claro. Yo desearía que este lugar estuviera lleno. Yo desearía que ya tuviéramos que habernos ampliado para ambos lados, para arriba, no sé. Pero no depende de mi deseo. La palabra me lo enseñó en Romanos, ¿recuerdan? No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Cristo tiene misericordia. No es suficiente entonces tu deseo, no es suficiente tu esfuerzo, porque no es tu poder. Porque en ese caso, hermanos, la salvación sería por obras. ¿La obra de quién? Del que se esfuerza por tenerlo, del que se esfuerza por hacerlo, del que se esfuerza por conseguirlo, ¿no? Recibiréis poder. Ya habíamos aprendido esta palabra, dunamis. Aquí significa literalmente fuente de energía. Fuente de energía. Lo dije hace un rato, hermanos. El mensaje del Evangelio es para locos. El mensaje del Evangelio, hermanos, no suena muy alentador. Realmente, si nos vamos al original del mensaje del Evangelio, pues como que no dan muchas ganas de servir a ese Señor. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sin embargo, aquí estamos. Sin embargo, aquí estamos. Sin embargo, hermanos, al día de hoy, millones y millones de personas seguimos a Jesús el carpintero. Hemos creído. Resultado del poder. Resultado del poder del Espíritu Santo. Hermanos, dice la Escritura que los discípulos recibieron ese poder y ese poder corrió como fuego. Hoy nosotros lo tenemos, hermanos. Ya lo aprendimos hace 2 años. Se lo recuerdo. Romanos 1:16. Voy sobre el final. Romanos 1:16. Si me ayudan. Fuerte. Victoria. Gracias. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Somos testigos de ese poder, hermanos. Los primeros apóstoles predicaron con valentía. Los primeros apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Dios es quien nos provee a ti y a mí de ese coraje necesario. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos da esta chispa para compartirlo. Es su palabra, hermanos, la que nos da la fuerza para que la gente sea atraída al Evangelio. Resultado del poder del Espíritu Santo. El creyente, hermanos, tiene el poder y la facultad para hablar.
El creyente, hermanos, tiene el poder y la facultad para que lo rodean, para que los que lo rodean escuchen la voz de Dios. Y termino con Hechos 1:8, parte B. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, testigos. Palabra griega, martureo. Significa testigo, significa uno que está atento, significa alguien que afirma o puede comprobar lo que ha visto, significa alguien que fue espectador de algo, hermanos. Yo estoy seguro, y eso espero, que todos los que estamos en este lugar, en algún momento de nuestra vida, hemos sido testigos del poder de Dios. Hemos sido testigos, hermanos, de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Hemos sido testigos de lo que Dios puede transformar la vida de alguien. Pero ahora, hermanos, eso nos debe hacer conscientes de una responsabilidad que tenemos como hijos ahora del Rey, como el producto de ese poder. Necesitamos predicar el Evangelio y de ahí vendrán más personas a conocer a Cristo. Resultado del poder. Resultado del poder. De lo que Dios hizo en nosotros. De lo que Dios obró en nosotros. Se los he dicho antes, hermanos. Se lo repito hoy. Usted no va a convertir a nadie. Usted no va a convertir a nadie. No tenemos ese poder. Pero también quiero decirle otra cosa y que le quede bien clara. Usted no puede decir que alguien no puede llegar a los pies de Cristo. Tampoco tenemos ese poder. No, yo a esa persona no. Pues que no ves cómo anda. Yo no creo que llegue, así le hable. El mejor predicador no lo va a convencer. Y tienes razón. No lo va a convencer el predicador. Pero tú no eres quien para decir quién será salvo y quién no. Eso lo determina el Señor. Insisto, la prueba más grande somos todos nosotros. Porque yo le aseguro que de todos nosotros alguien algún día dijo, no, hombre, no. Es más, tú mismo, que alguien hace 10 años, no sé, los que tienen menos de eso, que alguien 10 años te hubiera dicho, 20 para la 1, bajo la lluvia todo lo que da, vas a estar sentada escuchando la palabra de Dios. ¿Qué voy a estar ahí? En casita, encobijado y con mi café, a los que son tranquilos. ¿Sí o no? ¿Qué voy a estar ahí? Y aquí estás. Resultado del poder. ¿Del que te habló? No. Del Espíritu Santo que te redarguyó. Hermanos, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es lo que tú y yo tenemos que comprender. Que Dios pudo contigo y conmigo. Usted no dice ni decide quién va a creer y quién no. Prediquemos. Y que sea el Espíritu Santo, hermanos, que ordene el caos. Y que sea el Espíritu Santo, hermanos, el que arregle la vida. Yo quiero terminar el tema aquí, hermanos, diciéndote que Dios, por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo, dejó un mensaje muy claro. Y tú lo debes saber. Hay gente o predicadores o personas que se dan la vida con la palabra de Dios. Y se dan la vida. Por todo lo que cobran, lo que recogen, lo que reciben, se dan la buena vida. Pero hermanos, un verdadero hijo de Dios da su vida por Cristo. Da su vida por Cristo. Algo, hermanos, de lo que Cristo les advirtió y que hoy les quiero yo advertir a ustedes. Que Cristo, hermanos, aquí le mostró a todos los que lo estaban escuchando lo que les pasaría. Y me seréis testigos. La palabra martureo también significa mártir. Alguien que da su vida por la fe. El Señor les está diciendo, muchos de ustedes van a ser testigos, es decir, van a ser mártires
van a morir, van a sufrir por mi nombre. Y me seréis testigos. Van a morir por mí. Hay quienes han dado su vida, hermanos. Hay quienes han muerto por compartir el evangelio en todas partes del mundo. Cristo, hermanos, está advirtiendo a los discípulos. Y yo hoy quiero hacer lo mismo con tu vida. Yo quiero que sepas que tal vez recibirás persecución. Yo quiero que sepas que tal vez vas a sufrir. Yo quiero que sepas que tal vez vas a batallar. Yo quiero que sepas que muy probablemente te van a despreciar. Todo por predicar el evangelio. Y créamelo, también resultado del poder. También el resultado del poder. Porque la palabra del Señor me enseña, hermanos, que al menos los discípulos de Cristo, todos los primeros discípulos murieron martirizados, a excepción de Juan. Él no murió, pero la historia también dice que fue martirizado, aunque no murió. Es decir, todos sufrieron por predicar el evangelio. Todos, hermanos. Cada cristiano, escúchenme bien, por favor. Cada hijo de Dios debe estar dispuesto, hermanos, a dar su vida por el evangelio. Algo que muchos han hecho, algo que a muchos tal vez nos toque hacer. Debemos, hermanos, entonces, llenarnos del Espíritu Santo, porque Cristo volverá. Cristo va a volver. Por eso se lo enseño la semana que entra. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie, por favor, y vamos a orar.